Bueno, me ha dado tiempo hasta de levantarme y como nadie me conoce, no sabéis que esta voz de cazalla que en estos momentos tengo, pues es la voz, digamos, es mi voz, claro. O no, está hablando alguien aquí y estoy moviendo los labios, pero es la voz de un resfriado, digamos. Bueno, vamos a abordar también simplificadamente esa tercera parte de la PEC, ¿no? Cuando os planteaba si podíais hacer hipótesis con la aproximación, con las gafas de la teoría de elección racional, que permitiesen explicar fenómenos como, por ejemplo, el voto a un partido que ganase en las elecciones un partido de izquierdas o el apoyo a un movimiento independentista que fuera exitoso, ¿no? Mirad, toda la reflexión que hemos hecho antes es aplicable aquí. Para empezar, si queremos construir un modelo, una explicación desde estos supuestos, aquí hay un paso casi automático que muchos pues no habéis hecho, muchos no habéis hecho, que es que las explicaciones tienen que basarse justamente en los principios, supuestos y, digamos, elementos que forman parte de la teoría de elección racional. Básicamente, ese individualismo metodológico y esa distinción entre costes y beneficios. Es decir, explicar el éxito de un proceso independentista o de un movimiento independentista desde la teoría de elección racional es considerar que los individuos implicados son racionales, hacen un cálculo de costos y beneficios y consideran que optimizan, digamos, su comportamiento dando apoyo a un movimiento independentista. Cuando ese cálculo no vaya en esta dirección, ese movimiento independentista pues perderá su apoyo. Lo mismo cuando hablamos de el éxito de un partido de izquierdas o de un partido de derechas, con la salvedad, y eso es muy importante, como veremos en los próximos módulos, que cuando hablamos de esta aproximación económico-racional también hay que tener muy en cuenta el contexto, porque da incentivos o da, digamos, ese contexto en forma de, por ejemplo, el sistema electoral o de, digamos, de elementos, digamos, más contextuales, institucionales, lo que hacen es justamente afectar a esas valoraciones de costes y beneficios y por lo tanto también han de formar parte de la ecuación de la explicación desde la aproximación económico-racional, como el contexto, digamos, está condicionando esos cálculos y ya lo estáis viendo cuando hablamos, por ejemplo, de la cooperación y la acción colectiva y cuán importante es el hecho de que ese beneficio colectivo tenga naturaleza de bien público, es decir, más allá de lo que opine cada persona, cada individuo, hay algo en común sobre lo cual tienen que posicionarse o que les está afectando, que es que ese beneficio pues permite la figura del free rider, es un bien público, etc. Y ese tipo de análisis contextual sí formaría parte de una aproximación económico-racional, una teoría de elección racional. Dicho esto, fijaros, cuando hablamos de la independencia, cuando hablamos del fenómeno del independentismo, muy a menudo aparece un tipo de explicación que tiene que ver con los sentimientos de los individuos, ¿no? Los sentimientos nacionales, la dignidad, el conflicto emocional entre distintos tipos de nacionalistas y patriotas, etcétera. Bien, es posible que esos elementos tengan, tengan un impacto y tengan una importancia y formen parte del conjunto de mecanismos causales que lo expliquen, pero cuando nos ponemos las gafas de la teoría de elección racional, pues no los tratamos. Porque no tratamos las emociones de los individuos. Estamos tratando a los individuos como si en todo momento fueran racionales. Tanto si nos lo creemos, si pensamos que efectivamente en el fondo lo son, o si ese es un aparato conceptual que nos permite hacer predicciones y entender cosas, y como si los individuos, pues sencillamente fueran capaces de valorar si ese apoyo o ese comportamiento optimiza, los beneficia y por lo tanto es superior a los costes. Con lo cual, de entrada, aplicar, ¿no? Realizar, elaborar una hipótesis explicativa de estos fenómenos desde la teoría de acción racional pasa por, en primer lugar, asumir que muchos elementos que han sido importantes para explicar estos fenómenos no lo tienen desde la teoría de acción racional y en cambio desde la teoría de acción racional hemos de valorar estrictamente los potenciales costes y los potenciales beneficios que esa situación puede reportar a los individuos implicados. Y entonces empezar, nuestra hipótesis, digamos más concretamente, empezará, digamos, a destacar qué costes son más relevantes y qué beneficios son más relevantes, porque a lo mejor, por ejemplo, entre los costes hay que tener muy en cuenta pues todo aquello que supone la incertidumbre o el proceso de transición
Y quizás lleguemos a la conclusión de que ese proceso de transición hacia la independencia es un elemento más fundamental entre los costes de los individuos que, pues, no sé, que cambiar de estado, ¿no? Eventualmente. Por lo tanto, uno, ponerse las gafas supone hacer este tipo de análisis. Dos, desde este tipo de análisis podemos hacer hipótesis muy distintas al destacar elementos en forma de coste o beneficio diferentes. Recordad, por ejemplo, que Gary Becker explica la adicción a las drogas, que podríamos considerar que es, digamos, tiene una base biológica clarísima, a partir de costes de oportunidad, de qué pierdes cuando, qué dejas de hacer o qué pierdes cuando te drogas, qué ganas, etcétera. Es decir, esa es la plantilla, podríamos decir, conceptual, desde la cual vamos a empezar las explicaciones. Lo mismo para hablar del apoyo a un partido de izquierdas o un partido de derechas y a los posibles contrafácticos que tendría que pasar sí, ¿no? Para que ganase o perdiese. Fijaros que si aplicamos esta perspectiva, de nuevo, tenemos que destacar los costes y beneficios. Y, por lo tanto, no cabrá, incluso se contrapondrá este tipo de explicaciones a otras habituales con las cuales ha explicado el voto, como por ejemplo la socialización. ¿Qué quiere decir? Pues que hay toda una corriente dentro de la ciencia política que ha explicado el comportamiento electoral teniendo en cuenta pues cómo tu familia o tus amigos o tu entorno te había socializado, ¿no? Había compartido contigo y te había formado unos valores que explican ese voto. Eso es eso no es ciego, digamos, eso es transparente, no es una forma de entender las cosas. De nuevo, tendremos que ver qué costes y qué beneficios supone ese comportamiento. Entonces, esto me permite hacer justamente, ¿no? esta contraposición entre una perspectiva de la socialización y una perspectiva más de teoría de acción racional, me permite hacer justamente volver a hablar de modelos científicos y me voy a hacer una reflexión sobre hasta qué punto, sobre las críticas posibles a la teoría de acción racional, hasta qué punto esos modelos pueden ser útiles. Pero veo que me tocará hacer un otro vídeo. Esto bueno, me tendrán que pagar más.